En 2016, un impactante informe salió de la provincia de Hunan, China, sobre un hombre cuyo cuerpo había desarrollado extrañas estructuras parecidas a ramas, lo que le valió el apodo de «el hombre árbol». Estos crecimientos no solo se asemejaban a extremidades de un árbol, sino que, según informes, incluso florecían y, de acuerdo con los lugareños, emitían un misterioso aroma que dejaba una impresión duradera en quienes se acercaban. Era una condición inquietante que hacía parecer al hombre como sacado de una historia de fantasía o de terror. Testigos decían que la imagen era tan perturbadora que podía causarte escalofríos. Pero ¿qué eran exactamente esos objetos que crecían en su piel? ¿Qué tipo de enfermedad podía causar una transformación tan extrema? Y lo más importante, ¿había alguna esperanza de tratamiento? Estas preguntas se propagaron rápidamente en línea, atrayendo la atención de todo el país. Reporteros locales fueron enviados a la aldea de Paishantan, donde vivía el llamado hombre árbol, con la esperanza de descubrir la verdad. Pero cuando los periodistas comenzaron a hacer preguntas, las respuestas de los aldeanos fueron más inquietantes de lo esperado. Dijeron que el hombre se llamaba Liu Chongwen, una figura que alguna vez fue familiar en la comunidad, pero que había adquirido el título infame del monstruo del pueblo. La gente evitaba cruzarse con él, no solo por los crecimientos en su cuerpo, sino por las extrañas historias y supersticiones que lo rodeaban desde hacía años. Curiosos y decididos a verlo por sí mismos, los reporteros siguieron las indicaciones de los locales hasta la casa de Liu. Lo encontraron recostado en una silla bajo el sol. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Pero a medida que se acercaban, la escena se volvió perturbadora. El rostro de Liu parecía normal, pero sus brazos y piernas estaban cubiertos de gruesas formaciones parecidas a corteza. Algunas ramas incluso se abrían en los extremos como si fueran flores. Otras partes de su cuerpo también estaban cubiertas de pequeñas protuberancias duras como rocas, creando una apariencia grotesca y alienígena. Ya no había dudas, el hombre frente a ellos era el hombre árbol de Paishantan. Sorprendentemente, Liu recibió a los periodistas con una sonrisa y explicó su condición con calma. Incluso les permitió inspeccionar los crecimientos de cerca. Reveló que las masas crecían directamente de su piel, eran tan duras como la piedra y no podían arrancarse a mano. Esta condición lo había atormentado por más de 20 años. Con el tiempo, los crecimientos se volvieron más grandes y pesados, especialmente en su brazo derecho, que se volvió entre 4 y 5 kilos más pesado que el izquierdo. Vivir con tal carga era una tortura. Liu a menudo tenía que apoyar su brazo sobre la cabeza para aliviar la presión. Tareas diarias simples como sostener un cuenco, escribir o teclear se volvieron casi imposibles. Cada pequeño movimiento traía dolor y agotamiento. Los periodistas no pudieron evitar sentir compasión. Liu era la prueba viviente de una enfermedad rara y cruel, su cuerpo transformándose lentamente en algo irreconocible, mientras nadie podía explicar por qué ni cómo ocurrió. Antes de todo esto, Liu había sido un joven completamente normal. Los lugareños recordaban que alguna vez fue conocido por su buen aspecto, físico fuerte y personalidad alegre. Su carácter amigable incluso atraía a chicas de aldeas cercanas que esperaban casarse con él. Desde la infancia, Liu siempre fue fuerte y saludable. Rara vez se enfermaba y nunca lo afectaron enfermedades extrañas o inusuales. Incluso los resfriados comunes o fiebres leves que la mayoría de los niños sufrían parecían no tocarlo, dejándolo siempre lleno de energía y vitalidad. Alrededor de los 15 o 16 años, una tarde ordinaria cambió su vida para siempre. Después de pescar y recoger hongos con amigos, regresó a casa emocionado para que su madre le cocinara una sopa especial. Pero su madre lo regañó por tener las manos sucias. Liu se confundió, acababa de lavarlas en el río, pero al mirar más de cerca se horrorizó. Pequeños puntos blancos se habían extendido por sus palmas. Por más que frotaba, no desaparecían. Liu se alarmó mucho. Corrió a contarle a su madre y la extraña condición captó inmediatamente la atención de la familia. Sus padres notaron algo inusual, pero creyeron que solo era el resultado de haber jugado en la montaña, tal vez suciedad o raspones menores en las manos. Asumieron que se trataba de una afección cutánea inofensiva conocida localmente como yushi, pequeñas manchas blancas que aparecen cuando la piel entra en contacto con polvo o sustancias desconocidas y no se limpia bien. El yushi se consideraba un problema común, poco agradable a la vista, pero en general no peligroso. Como Liu era un niño activo y juguetón, pensaron que no era nada serio. Pero esta subestimación resultó ser un error crítico.
Unos meses después, las manchas blancas comenzaron a extenderse rápidamente, volviéndose más grandes, algunas incluso alcanzando el tamaño de huevos pequeños. En ese momento, la familia de Liu comenzó a preocuparse. Según lo que sabían sobre el Yusi, nunca lo habían visto desarrollarse de esa manera. El tamaño de las manchas era altamente inusual, y lo más desconcertante era que estas formaciones blancas comenzaban a aparecer por todo el cuerpo de Liu. Esta creciente incertidumbre llevó a la familia a cuestionar su suposición original. ¿Era realmente un caso inofensivo de Yusi o estaban enfrentando algo mucho más extraño y potencialmente grave? Preocupados por su hijo, los padres de Liu lo llevaron al hospital para un chequeo adecuado. Pero para su sorpresa, los médicos volvieron a diagnosticarlo con Yusi, la misma afección cutánea inofensiva que habían sospechado al principio. Incluso los ancianos del pueblo confirmaron ese diagnóstico sin dudar. Mientras la familia intentaba aceptar el resultado, un anciano del pueblo les sugirió un remedio tradicional: aplicar sal directamente sobre las manchas blancas durante unos días y desaparecerían. Desesperados por una cura, la familia de Liu siguió el consejo. Una chispa de esperanza se encendió en sus corazones, pero esto solo marcaría el inicio de un camino extraño y doloroso que cambiaría la vida de Liu para siempre. Durante los primeros días, la sal pareció tener un efecto leve. Las manchas en sus manos dejaron de expandirse, y la familia sintió cierto alivio. Empezaron a creer que lo peor había pasado, pero esa ilusión se desmoronó rápidamente. En pocos días la condición regresó, esta vez peor que nunca. Las manchas blancas volvieron con más rapidez, más grandes y más concentradas que antes. Algunas incluso empezaron a oscurecerse, con una apariencia profundamente inquietante. Luego vino algo aún más alarmante. Comenzaron a formarse masas extrañas en el dorso de sus manos y brazos. Su superficie era áspera, seca y tan dura como corteza en descomposición. Estos crecimientos siguieron expandiéndose, capa sobre capa, formando figuras que parecían inquietantemente ramas retorcidas brotando de su piel. Al principio, Liu aún podía realizar tareas ligeras, pero en pocos años sus manos perdieron casi toda la capacidad de agarre. Cada intento de cerrar el puño se sentía como cientos de agujas atravesando su carne. La transformación se hizo más pronunciada con el tiempo. Sus amigos empezaron a alejarse poco a poco, algunos incluso demasiado asustados para mirarlo a los ojos. Para un joven, ese tipo de aislamiento dolía más que el sufrimiento físico. Los endurecidos crecimientos se expandieron aún más, deformando sus brazos y pies en formas antinaturales. Desde la distancia, era difícil saber si seguían siendo extremidades humanas o algo completamente distinto. Cada paso, cada movimiento, estaba cargado de dolor físico y emocional, robándole lentamente la capacidad de vivir una vida normal. En la pequeña aldea rural donde vivía Liu, con acceso limitado a la medicina moderna, su misteriosa enfermedad pronto se convirtió en objeto de especulación interminable. Algunos lugareños susurraban que era un castigo de los espíritus del bosque. Otros estaban convencidos de que había sido maldecido por una fuerza mítica y que las ramas que crecían en su cuerpo eran señal de algo antinatural. Estos rumores se esparcieron como pólvora. Liu no solo sufría dolor, estaba siendo expulsado lentamente de su comunidad. Comenzó a vivir como alguien marginado. En su desesperación, su familia incluso invitó a un practicante espiritual local para realizar un ritual de purificación. La casa se llenó de humo de incienso, el sonido de tambores y campanas resonaba en el aire, mientras se ofrecían oraciones por el perdón divino. Pero nada cambió. Los retorcidos crecimientos en el cuerpo de Liu siguieron extendiéndose, volviéndose más pesados cada día. Su familia empezó a comprender que ninguna cantidad de fe o remedios populares podía sustituir el poder de la medicina moderna. Decididos a encontrar ayuda real, lo llevaron al hospital más grande de la ciudad de Yongzhou, a pesar de que el costo ascendía a miles de yuanes, una suma enorme para una familia campesina. Tras una evaluación completa, los médicos confirmaron que Liu sufría de una condición quirúrgica rara, algo que casi nunca veían en alguien de su edad. La noticia dejó a la familia en shock. Nunca imaginaron que algo que parecía tan inocente como unas manchas blancas pudiera convertirse en algo tan grave. Asustados pero esperanzados, aceptaron llevar a Liu nuevamente para un tratamiento más avanzado. En el hospital, un médico examinó sus manos y sugirió con confianza una cirugía láser. Según él, los crecimientos podían eliminarse por completo con este método. Al oír esto, los padres de Liu se sintieron desbordados de alegría.
Sin hacer muchas preguntas sobre el diagnóstico, pagaron rápidamente la tarifa de la cirugía, creyendo que todo estaría bien con tal de que los crecimientos fueran eliminados. Pero lo que sucedió después fue completamente inesperado. Durante la operación, ocurrió un error crítico. La doctora a cargo no administró anestesia local. Tan pronto como el láser tocó su piel, Liu fue invadido por un dolor insoportable. Gritó y se debatió, su cuerpo reaccionando instintivamente ante la sensación de quemadura. A pesar de sus súplicas repetidas para que se detuvieran, la cirugía continuó. En el caos, Liu movió su mano bruscamente y el láser cortó accidentalmente un tendón. Afortunadamente, la doctora mantuvo la calma, suturó el tendón y continuó el procedimiento con cuidado, decidida a terminar la operación. A pesar del doloroso incidente durante la cirugía, las manchas tipo Yusi en el cuerpo de Liu Chongwen fueron eliminadas por completo. Fue dado de alta y se le permitió descansar en casa para su recuperación. Sin embargo, solo unos días después, la decepción volvió. Las manchas blancas no solo reaparecieron, sino que esta vez se extendieron más rápido, se hicieron más densas y crecieron más grandes que antes, dejando a su familia al borde de la desesperación. Desesperada, la familia de Liu lo llevó a todas partes en busca de ayuda médica. Intentaron de todo: remedios populares, tratamientos modernos y todo tipo de medicamentos. Pero no importaba lo que hicieran o cuántos médicos consultaran, nada funcionaba. Lo que más los desconcertaba era que ninguno de los doctores podía ofrecer un diagnóstico claro para su condición. Pasaron los meses, y la salud de Liu no solo no mejoró, sino que empeoró hasta el punto de poner su vida en serio riesgo. La familia entera fue consumida por la impotencia, y una pregunta los atormentaba: ¿qué era exactamente esta misteriosa enfermedad? ¿Y habría alguna vez una cura? Un día la madre de Liu escuchó sobre un curandero famoso que, según los rumores, había sanado condiciones difíciles y raras que ni los hospitales podían tratar. Se decía que con solo 2 dosis de su receta herbal, muchas personas se recuperaban milagrosamente. Aferrándose a la esperanza, llevó a Liu a ver al curandero. Tras examinarlo, el curandero le dio una receta y les indicó firmemente que siguieran la dosis con cuidado y no interrumpieran el tratamiento. Al principio, Liu tomó la medicina exactamente como se indicaba y todo parecía normal. Pero un día, después de beber la mezcla herbal y recostarse para su siesta habitual, una oleada de dolor lo sacudió. Una sensación aguda recorrió todo su cuerpo, haciéndolo despertar sobresaltado. Estaba empapado en sudor. Los crecimientos en sus brazos y piernas comenzaron a calentarse y a hincharse de forma inusual, como si su cuerpo estuviera reaccionando violentamente a una fuerza desconocida. Momentos después, un sonido fuerte y seco se oyó desde la habitación de Liu, despertando a sus padres. Alarmados, corrieron a verlo, y la escena que encontraron los dejó sin aliento. Los crecimientos no solo se habían hinchado, sino que, de forma extraña, habían florecido. Un olor fuerte y acre llenaba la habitación, dificultando la respiración. Su madre cayó al suelo del susto, temiendo lo peor. Su padre, más sereno, lo revisó y vio que Liu había perdido el conocimiento por el dolor, pero seguía con vida. Esta vez, el desmayo no pasó rápidamente. Liu permaneció inconsciente durante días, sumiendo a su familia en un miedo aún más profundo. Cuando finalmente despertó, la noticia de su extraña enfermedad, en la que habían aparecido flores en su cuerpo, ya se había esparcido por todo el pueblo. Muchos temían que fuera contagiosa. La gente lo evitaba, apartaba la vista y se hacía a un lado cada vez que pasaba. Esta nueva ola de aislamiento hizo que Liu se sintiera aún más solo. Con el tiempo, su personalidad comenzó a cambiar. Antes alegre y enérgico, se volvió callado, retraído y evitaba interactuar con los demás. En un momento cayó en una profunda depresión, encerrándose en casa y comunicándose solo con sus padres. Afortunadamente, ellos nunca lo abandonaron. Su apoyo le dio algo de consuelo. Aún así, Liu rara vez salía, evitaba los caminos del pueblo y las miradas curiosas y nerviosas de los demás. Entonces, ¿qué había causado esta extraña condición? ¿Era hereditaria? Pero sus padres insistían en que su familia siempre había sido sana. Nadie había sufrido algo remotamente similar. Si no era genético, ¿entonces qué? Algunos aldeanos comenzaron a especular desde la superstición. Decían que la casa donde vivía Liu tenía una mala energía espiritual o estaba maldita. ¿Por qué, si no, solo una familia del pueblo enfrentaba semejante desgracia? Aunque sus padres no eran supersticiosos, estaban desesperados. Así que se mudaron a otra parte del pueblo, con la esperanza de que un cambio de ambiente ayudara. Pero incluso tras la mudanza, la condición de Liu empeoró.
Fue entonces cuando comprendieron que esas creencias tampoco eran la respuesta. Los crecimientos seguían multiplicándose, más rápido, más pesados, más complejos. Estaba claro que el camino sería largo, y solo la ciencia podía ofrecer una solución. Fue entonces cuando un anciano del pueblo habló. Tras observar de cerca los extraños crecimientos en el cuerpo de Liu, afirmó con seguridad que el joven había ofendido al espíritu del árbol y ahora sufría las consecuencias de una maldición. Sus palabras dejaron atónitos tanto a la familia como a los reporteros. Creer en la energía y la armonía podía ser comprensible, pero una maldición del espíritu del árbol sonaba inverosímil, pero el miedo y la confusión en los rostros de quienes lo escuchaban eran evidentes. Al investigar más, los reporteros descubrieron la historia del espíritu del árbol. En el pueblo había un antiguo y enorme árbol creciendo sobre el sitio de las tumbas ancestrales. Muchos creían que ese árbol era la forma espiritual de sus antepasados y que nunca debía tocarse ni profanarse. Una historia contaba que un niño rompió una rama del árbol y enfermó gravemente poco después, falleciendo días más tarde. Aunque estas historias parecían exageradas, los padres de Liu no tenían estudios y estaban profundamente angustiados por su hijo, así que no lo cuestionaron. Corrieron a casa y le preguntaron a Liu si alguna vez había tocado ese árbol. Lo que dijo los dejó helados. No solo lo había tocado, sino que había tallado palabras en su corteza poco antes de enfermar. Para su madre, eso fue una confirmación. Creyó que su hijo había enfurecido a los antepasados. Inmediatamente recogió incienso y ofrendas, llevó a Liu hasta el árbol y lo hizo arrodillarse, inclinarse y pedir perdón. También realizaron un ritual en la tumba del pueblo, rezando por protección. Pero nada ayudó. La condición de Liu siguió empeorando. Los crecimientos se expandieron, se hicieron más pesados y aún más aterradores. Sus padres se quedaron preguntándose si la superstición no explicaba esto, ¿entonces qué? Entonces surgió un recuerdo olvidado. Antes de enfermar, a Liu le encantaba pescar. En una de esas salidas, se cortó accidentalmente la mano con una escama de pescado. Poco después del accidente, desarrolló una fiebre alta que duró 3 o 4 días antes de desaparecer. Sus padres comenzaron a preguntarse si ese incidente estaba relacionado con su extraña condición actual. En el pueblo existía una antigua creencia, que los peces blancos eran sagrados y no debían ser dañados. Se decía que si alguien los molestaba, la desgracia caería sobre ellos. El pez que Liu capturó ese día era blanco, y no solo lo atrapó, también lo asó y se lo comió. Por eso sus padres temían que su enfermedad fuera un castigo por ese acto. Sin embargo, al pensarlo mejor, se dieron cuenta de que esa explicación no se sostenía. Después de todo, otros habían comido el mismo tipo de pescado sin consecuencias, solo Liu se enfermó. Claramente, la superstición no era la respuesta real. Sin más opciones, los reporteros recurrieron a la ciencia. Llevaron a Liu a un hospital especializado, donde fue atendido por la doctora Hu Tingting, jefa de dermatología y médica de amplia experiencia. En cuanto vio la condición de Liu, quedó impactada. El crecimiento anormal extendido en sus brazos, piernas y cuerpo era algo que nunca había encontrado en su carrera clínica. Pero la doctora Hu no se dio por vencida, examinó cuidadosamente cada área afectada y cruzó los síntomas con múltiples referencias médicas. Tras un análisis minucioso, ofreció un diagnóstico preliminar: hiperplasia epidérmica verrugosa, una condición caracterizada por el crecimiento excesivo y anormal de células de la piel. Esta enfermedad ya había causado daño severo a los huesos y articulaciones de Liu. El avance era grave, pero para confirmar el diagnóstico se necesitaba una biopsia. Los resultados posteriores validaron su evaluación. Liu Chongwen padecía hiperplasia epidérmica verrugosa. En cuanto al tratamiento, la doctora Hu expresó su profundo pesar. Aunque por fin se había identificado la enfermedad exacta, ya había progresado demasiado. El crecimiento anormal del tejido había comprometido por completo su estructura ósea. La ventana ideal para intervenir había pasado hace mucho. En esta etapa, solo se podía ofrecer atención de apoyo, medidas para frenar el avance y aliviar los síntomas, pero una recuperación total ya no era posible. La historia de Liu Chongwen termina con profundo pesar, pero también con una poderosa lección. Cuando el cuerpo muestra señales inusuales, no las ignores. Busca atención médica de inmediato y nunca pongas tu fe ciega en supersticiones. Solo confiando en la ciencia y actuando a tiempo se puede evitar perder la ventana crítica de tratamiento. Retrasarse puede llevar a consecuencias imposibles de revertir.
¿Qué opinas sobre esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos, cuídate y nos vemos en el próximo video.